Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos encima de la mesa un texto que va directo a la yugular de una pregunta clave. ¿Estamos practicando una espiritualidad viva o simplemente seguimos las reglas de una religión, digamos, vacía? El autor es el rabino Yehudá Ben Israel y en su escrito Baigash 2003 nos propone desmontarlo todo para reconstruirlo sobre cimientos, completamente distintos. Exacto. Esto no es un simple repaso de dogmas, es más bien un manual de instrucciones para recalibrar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Totalmente. La misión que nos propone el texto es seguir una especie de mapa que parte de dos ideas muy potentes del libro del Génesis para llegar a un modelo de vida espiritual basado en la consciencia y en la acción, no en el ritual vacío. Me gusta esa idea de un mapa. Suena a un viaje. Pues vamos a seguirlo, a ver a dónde nos lleva. Empecemos por el punto de partida, esos dos pilares del Génesis sobre los que se apoya todo. Pues el primer pilar es una promesa que se le hace a Jacob, el patriarca, justo en un momento de máxima incertidumbre. Lo encontramos en el capítulo 46 del Génesis. Vale. Está a punto de bajar a Mitzraim, y la divinidad, a la que el texto se refiere como Elohim, le dice: «Y bajaré contigo a Mitzraim, y yo mismo te subiré también». Y para que nos situemos, Mitzraim no es solo Egipto en el mapa, ¿verdad? En este contexto es el arquetipo de... De cualquier situación de angustia, de limitación. Eso es. Es el pozo en el que a veces caemos, el lugar del exilio, de la dificultad. Y la promesa es que la presencia divina no le espera fuera, sino que baja con él, precisamente. Y esto dinamita una idea muy extendida, que la conexión espiritual es para los momentos de paz, para el templo, para la cima de la montaña. Claro. El autor plantea que la base de una espiritualidad real es justo lo contrario. La certeza de que esa compañía es constante, especialmente cuando estás en el barro. De hecho, se pregunta retóricamente, ¿y cómo no debería ser ese el objetivo de una espiritualidad? Tener esa certeza en mitad de la crisis. Ok. Esa idea de la compañía divina incondicional es el primer pilar, pero el autor añade una capa más, una que es quizá aún más difícil de aceptar, y la saca de la increíble historia de Joseph y sus hermanos. Así es. Después de todo lo que le hicieron, venderlo como esclavo, darlo por muerto, Joseph se reencuentra con ellos y en lugar de la venganza, que todos esperaríamos, les dice algo que cambia las reglas del juego. Les dice... No os pese mal, pues para salvar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Espera un momento, porque esa idea es complicada. Él no dice, a pesar de que me vendisteis, Elohim me salvó. No, va mucho más allá. Él dice que el propio acto de venderlo formaba parte de un plan divino. Lo que para sus hermanos era un pecado, para él era parte de un propósito mayor. Exactamente. Y ahí tienes los dos pilares que sostienen todo el argumento. Primero, la certeza de la presencia de Elohim contigo en cualquier circunstancia. Segundo, la capacidad de ver la voluntad de Elohim en cualquier circunstancia, por negativa que parezca. El autor contrasta esto frontalmente con lo que él llama pensamiento religioso tradicional. Que tiende a crear una dualidad, ¿no? Lo bueno viene de un lado, lo malo del otro. Justo. Lo bueno del Eterno, lo malo de una fuerza opuesta, del Satán. Aquí no. El texto propone que todo, absolutamente todo, emana de una sola voluntad con un propósito. Y eso puede ser muy chocante, porque si todo, tanto lo que percibimos como bueno como lo que percibimos como malo, viene de la misma fuente, ¿dónde queda la idea de luchar contra el mal? Claro. El autor parece disolver esa dualidad, y eso nos obliga a replantearnos muchas cosas. Completamente. Te obliga a dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a ser un estudiante de ellas. Y esa es la clave para entender lo que viene después. Vale. Si el objetivo es mantener esa conexión, esa presencia divina, el autor deja claro que no es un estado pasivo, requiere una condición por nuestra parte. Entendido. La presencia divina necesita un espacio limpio para habitar. Pero esto me genera una pregunta inmediata. Si la pureza es la llave, ¿cómo la conseguimos? Y sobre todo, ¿cómo la mantenemos en el día a día? Porque es fácil decirlo, pero vivirlo... A ver, la respuesta del autor es que primero hay una purificación inicial que, en su marco teológico, es obra del Mashiach en la persona. Pero, y esto es crucial, una vez ese espacio está limpio, la responsabilidad de mantenerlo así es nuestra. Nuestra. Y para ello, introduce una analogía muy potente. La persona debe convertirse en un Mishkan,
El Mishkan, Sí. el tabernáculo portátil que los israelitas llevaban por el desierto, ¿no? La morada de la presencia divina. Exacto. La idea es que cada persona puede ser un santuario andante. Un santuario andante, me gusta. Pero un santuario, por definición, debe mantenerse puro. Y esto no es una metáfora poética, es una condición operativa. Y para que no quede ninguna duda, el autor nos lleva a un episodio dramático en el libro de Josué, Ya. justo después de que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Recuerdo la escena. Acaban de tener una victoria milagrosa en Jericó, pero en la siguiente batalla, contra un enemigo mucho más pequeño, son derrotados. Estrepitosamente. Josué está desolado y VH le dice algo como: «Levántate, ¿por qué te lamentas?». Y le revela el problema sin rodeos. Israel ha pecado. Han tomado del anatema. O sea, de lo que estaba consagrado a la destrucción. Había algo impuro en el campamento. Eso es. Y la consecuencia es directa y brutal. No continuaré estando con vosotros hasta que esa impureza sea eliminada. El mensaje es clarísimo. No hay negociación posible. La presencia divina y la impureza son incompatibles. Exacto. El autor insiste en que pensar lo contrario, que se puede mantener esa conexión viviendo en un campamento impuro, es ir contra toda la lógica de las Escrituras. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, claro. Si mantener esa pureza es la condición indispensable para que la divinidad habite con nosotros, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método? Pues aquí es donde el autor lanza su afirmación más provocadora, una que pone en mayúsculas en el texto. Sí, la he visto. Es una declaración que seguro que genera controversia. Dice textualmente: «No es la oración la que hace posible esto». Es una bomba. Totalmente, porque para muchísima gente, la oración y los rituales son precisamente las herramientas principales para cultivar la espiritualidad. Claro, parece una contradicción. ¿Cómo puede no ser la oración el camino? Para sostener una afirmación tan fuerte, nos lleva directamente al capítulo 58 del profeta Isaías. La escena es un pueblo que se queja amargamente a Elohim. Sí. Dicen: «¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Afligir nuestra alma si no te enteras?». Parecen sinceros. El texto dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Si lees esa queja sin contexto, hasta podrías empatizar con ellos. Suena una frustración muy legítima. Dicen: «Oye, estamos cumpliendo nuestra parte. Ayunamos, te buscamos. ¿Por qué no respondes?». Ya, pero la respuesta que reciben del profeta les da la vuelta por completo. Es una crítica feroz. ¿Por qué? Se les acusa de que, en el mismo día de su ayuno, buscan su propio beneficio y oprimen a sus trabajadores. Entonces, lo que el autor está diciendo es que podemos pasar años ayunando y rezando, pensando que acumulamos puntos espirituales, cuando en realidad, a ojos de la divinidad, estamos completamente estancados. Entiendo. El verdadero examen no es en el templo, es en cómo tratamos a nuestro empleado o al vecino. Exacto. El ritual sin una ética correspondiente es, a ojos del profeta, una farsa, una actuación. Y define cuál es el ayuno que sí funciona, ¿no? Justo, el que Elohim realmente quiere: desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar en casa. Son acciones, justicia, ética pura y dura. De pureza ritual, sino de pureza ética. Y la promesa que hace Isaías, si se cumple con esto, es increíble. Dice: Entonces invocarás y IVH responderá, clamarás y él dirá: heme aquí. La conexión no se fuerza con rituales, se gana con rectitud. el autor lo resume de forma lapidaria. Sí, si haces lo correcto, el Eterno estará contigo y entonces te irá bien. Es así de simple y así de difícil. La espiritualidad no es un conjunto de creencias, es una forma de actuar. Vale, creo que el mapa se va aclarando. El destino es la compañía divina constante. La condición es la pureza. Y el vehículo no es el ritual, sino la acción correcta. Pero aún falta una pieza clave. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo navegamos el día a día para lograr esto? Aquí es donde el texto se vuelve inmensamente práctico. Propone un proceso mental, un entrenamiento de la percepción que empieza, como no podía ser de otra manera, volviendo a Joseph. A su capacidad para reinterpretar su propia vida, claro. Redimir el pasado, ver el propósito detrás del sufrimiento. El autor lo ilustra con una anécdota personal fantástica. A ver.
Cuenta que una vez le dijo a su esposa que todos sus años juntos habían sido buenos. Ella, con toda la razón del mundo, le recordó los primeros años, que habían sido muy duros económicamente. Lógico. Y la respuesta de él es la clave de todo. Incluso esos fueron buenos porque nos enseñaron a ser lo que hoy somos. Esa anécdota es genial, porque es muy fácil teorizar sobre esto, pero aplicarlo a tus propios años de dificultad, eso es otro nivel. Es la diferencia entre leer el mapa y caminar el terreno. Totalmente. No está negando el dolor, lo está resignificando. Exacto. Pero el autor nos advierte que resignificar el pasado, con la ventaja de la distancia, es la parte fácil. El verdadero desafío, el salto cuántico, es aplicar esta misma lógica no al pasado, sino al presente continuo. Ver la voluntad divina en lo que te está pasando, ahora mismo. Mientras te está pasando. Y eso suena casi sobrehumano. ¿Cómo se hace? Pues aquí es donde el autor juega con un concepto que todos conocemos, mazal, que solemos traducir como suerte. Pero él lo desmonta y revela que es un acrónimo. ¿Un acrónimo? Sí, de 3 palabras hebreas. Makom, lugar, zman, tiempo y limut, enseñanza. Qué bueno. O sea que desmonta la idea de la suerte como algo aleatorio. Por completo. De repente, la suerte ya no es algo que tienes o no tienes. Ser un ben mazal, una persona con suerte, es en realidad ser alguien con la habilidad de aprender la lección, limut, que te presentan el lugar, makom, y el momento, zman, exactos en los que te encuentras. O sea que la suerte es la capacidad de aprender de tu propia vida en tiempo real. Has dado en el clavo. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Si estoy atascado en el tráfico y siento que me sube la rabia, esa es la realidad que se me presenta. El ejercicio no es maldecir, sino preguntarme. Ok, lugar, mi coche, tiempo, ahora. ¿Cuál es la enseñanza el limut aquí? Quizás sobre mi necesidad de control, sobre la paciencia. ¿Sería algo así? Exactamente. Has convertido un atasco en un gimnasio espiritual. Esa es la esencia de lo que propone. Y para explicar el mecanismo detrás de esto, cita un verso fundamental de Jeremías. ¿Cuál? Yo escudriño el corazón, para dar a cada uno, conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Déjame pensar en esto un segundo. Si nuestra realidad se conforma conforme a nuestro corazón, significa que no hay víctimas, que no podemos culpar a las circunstancias. Exacto. Es una idea que da mucho poder, pero también una responsabilidad abrumadora. Es una responsabilidad total. El autor describe este mecanismo como un bucle de retroalimentación constante. Imagina que hay una luz inmanente dentro de todo, y esa luz ejerce una especie de presión sobre nuestro estado interior. Vale. Si nuestro corazón está lleno de, digamos, impaciencia, la realidad nos pondrá en situaciones que presionan ese botón de la impaciencia una y otra vez. No para castigarnos, sino para que nos demos cuenta. Exactamente. No es un castigo, es un diagnóstico en tiempo real. La vida se convierte en un espejo perfecto de nuestro interior. Al prestar atención a lo que nos sucede, especialmente a lo que se repite, podemos entender nuestro estado interno, aprender la lección que el mazal nos presenta, purificarnos y, como dice el texto, permitir que un grado de la luz inmanente pueda entrar. Es un proceso activo de autoconocimiento a través de la observación de nuestras propias vidas. Y este proceso de aprendizaje y purificación constante, este entrenamiento en ver el mazal en todo, nos lleva al destino final del mapa, ¿verdad? No es solo un ejercicio intelectual. En absoluto. El objetivo de todo esto es permanecer conectados a la voluntad de Elohim de manera consciente y constante. Eso, para el autor, es la definición de espiritualidad. Ya. Y aquí es donde el texto hace su afirmación teológica más directa, conectando todo este proceso con la figura central de su fe. S.M. Yeshua es su voluntad hecha carne. Entiendo. Entonces, para el autor, practicar este método de leer la realidad y actuar con rectitud es la forma de fortalecer la conexión con esa voluntad encarnada. Es fortalecer lo que él llama el ruaj, el espíritu dentro de nosotros. Correcto. Y vivir así, conscientemente, nos da acceso a la fuente misma de esa voluntad, que él identifica como el corazón del Eterno. Es la unión definitiva. Y concluye con una imagen poderosísima. ¿Cuál es? Dice que el caos no existe, que solo es nuestra incapacidad de ver el orden subyacente. Y que la oscuridad tampoco existe, que solo es la ausencia de luz. Es una redefinición total.
La espiritualidad, entonces, no es buscar experiencias místicas en momentos especiales, sino la práctica disciplinada de aprender a ver ese orden divino en cada momento. Incluso en el atasco de tráfico. Incluso en el atasco, sí, y a través de nuestras acciones justas, convertirnos en un reflejo de esa luz. Es un entrenamiento de la percepción. Has dado en el clavo. La vida misma es el aula y el gimnasio. Pues, en resumen, hemos seguido el mapa. Partimos de 2 versos del Génesis, la promesa a Jacob y la revelación de Joseph, y hemos llegado a un marco completo para una espiritualidad inmensamente práctica. Una que le da la vuelta a todo, priorizando la conciencia, la responsabilidad personal y la acción justa por encima del mero ritual religioso. El mensaje central es que nuestra realidad externa no es un accidente. Es una herramienta de aprendizaje hecha a medida para nuestra purificación interna. El camino espiritual no consiste en escapar del mundo, sino en arremangarse y aprender a entender su funcionamiento divino en tiempo real, para después actuar en consecuencia. El texto nos deja entonces con una idea potente para reflexionar. Si es cierto que la realidad que vivimos se conforma conforme a nuestro corazón para enseñarnos algo, ¿cuál podría ser el plan de estudios que nuestras circunstancias actuales, ahora mismo, nos están presentando?